Vamos a estar en esta noche continuando con un tema que comenzamos el domingo pasado en la escuela dominical. A este tema le titulamos Jesús Nazareno, Jesús Nazareo o Nazareno. En otras palabras, estuvimos hablando de Jesús de Nazaret. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Estuvimos mirando la identidad de Jesús, de si Él es Jesús Nazareo o Nazareno. Parece lo mismo, pero hay grande diferencia. Y mirábamos que el nazareo es aquel que tiene un voto. Los nazareos tenían un voto, el cual les indicaba que su cabello lo tenían que dejar crecer. Ese voto les indicaba que no podían tocar muertos, y ese voto les indicaba que no podían comer o beber producto de la vid, como no eran uvas, pasas, vino, sidra, todo aquello que fuera producto de la vid. Era el voto del nazareato, de los nazareos. Y mirábamos cómo es que en sí los nazareos guardaban ese pacto, ese voto. Y mirábamos hombres como Sansón, que fueron nazareos porque guardaron ese pacto, su cabello largo como señal del voto del pacto del nazareo. Igualmente no debían de beber vino. Miramos igualmente que no debían de tocar muertos. Miramos cómo se rompían esos votos por contaminarse con lo que el Señor había dicho: no se contaminen. Hombres como Samuel tenían el pacto, el voto del nazareo. Mirábamos igualmente que hombres como Juan el Bautista eran nazareos, pero los apóstoles, los discípulos no eran nazareos. El Señor Jesús no era nazareo, era nazareno. En otras palabras, Jesús no era nazareo porque Jesús tanto oraba o levantaba a los muertos, los tocaba, cosa que el nazareo no podía hacer. Igualmente Jesús, dice la palabra, que bebía vino, porque la palabra dice que en la última cena el Señor tomó la copa de vino y bebió vino, cosa que el nazareo no podía hacer. Solamente, ¿verdad?, los que no fueran nazareos podían hacer aquello, pero los nazareos nunca podían hacer aquello. Jesús participó de aquellas cosas, señal que Jesús no era nazareo. En otras palabras, a Jesús se le ha pintado, se le ha dibujado con su cabello largo, se ha simbolizado de esa manera. Los apóstoles, parece que cuando los mira uno ahí en los cuadros de la cena del Señor, se miran con su cabello largo, cosa que ellos nunca tuvieron el cabello largo, porque no eran nazareos. No eran, ¿por qué? Porque ellos participaron de vino, del producto de la vid, cosa que el nazareo no podía hacer. Ellos no eran nazareos, pero Jesús era nazareno, y los discípulos del Señor eran nazarenos. Ahora mirábamos el significado de la palabra nazareo y nazareno, y la palabra nazareo significa apartado, separado para Dios, y la palabra nazareno significa rama, raíz, vástago, retoño o renuevo. Por eso le comienzo con esta escritura donde leímos que vendría aquel varón llamado el renuevo, aquel varón cuyo nombre es el renuevo, aquel que se llama el renuevo. Ese era uno de los nombres de Jesús, el renuevo. Se le conocía como el renuevo, se le conocía como el retoño, se le conocía como la raíz de Isaí, se le conocía como aquel que retoñó un retoño de Dios. Es decir, Dios no podía manifestarse a esta tierra humanamente, pero se manifestó en la persona de Jesús. Retoñó una raíz de Dios y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Miramos a Jesús como un precioso retoño que nace, un precioso retoño que crece. Jesús no era nazareo, Jesús era nazareno. A Jesús se le conoció como Jesús de Nazaret o como Jesús el Nazareno, y la razón primeramente es porque creció o se crió en Nazaret. Y así como a alguien que crece en México se le llama mexicano, o Guatemala guatemalteco, a Jesús la primera razón por la que se le llamó nazareno es porque porque creció en Nazaret. Pero hay algo más todavía, que es donde quiero continuar en esta
esta hermosa noche. Y no solamente es porque nació o porque creció ahí que se le conocía como Nazareo, mejor dicho como Nazareno, sino porque directamente Jesús, el nombre Nazaret quiere decir, le repito, rama, vástago, raíz, renuevo, retoño. Y Jesús directamente venía cumpliendo el significado del nombre Nazaret. Es decir, Jesús era el Nazareno porque era el retoño. El nombre Nazareno quiere decir, o Nazaret quiere decir retoño, renuevo, vástago. Jesús era eso, era el vástago, era el renuevo, era el retoño, era la raíz. Y como Él era esa raíz, Él era el único que podía llenar en plenitud lo que es la identidad del nombre Nazaret. Por eso, aunque hubo muchos hombres en Nazaret, a nadie se le conoció como el Nazareno, sino a Jesús. A Él se le conoció como el Nazareno porque no había otro hombre que pudiera llenar las cualidades del significado del nombre Nazaret. En otras palabras, Jesús era el renuevo de Dios. Él venía a renovar las vidas de los hombres. Él venía a cambiar los corazones de los hombres. Él venía a transformar las vidas perdidas de los hombres. Él era un retoño que nacía, un renuevo con esperanza para la humanidad. Aleluya. El renuevo de Dios que se manifestaba en esta tierra. Él era el Nazareno. Ahora le digo, los nazareos significaba apartado o separado para Dios. Nazareno es raíz, es retoño. Y les decía que cuando el nazareno viene a nacer en el corazón del hombre, el hombre se convierte en un nazareo. Es decir, nosotros ya no utilizamos votos y pactos como los que utilizaban allá, dejándose crecer el cabello, no pudiendo beber el producto de la vida o comerlo, sino que ahora nuestro voto, nuestro pacto está en Jesús. Y cuando Jesús nace en nosotros, nos aparta, nos separa del mundo del pecado y nos convertimos en nazareos, en apartados, en escogidos, en consagrados para gloria y honra del Señor. Aleluya. Nos convertimos en esos preciosos nazareos. Nosotros no somos nazarenos, somos nazareos, apartados, consagrados por el pacto, por el voto que hemos hecho con Jesús, el único que ha nacido, que ha venido directamente del cielo a esta tierra, a nacer como hombre, a morir como hombre, pero a darnos salvación como el Dios Altísimo, a darnos triunfos y victorias y bendiciones preciosas para gloria de su nombre. Aleluya. Dele un aplauso al Rey en esta preciosa noche. Dele un aplauso al Rey. Vea lo que dice la palabra. Lucas capítulo 4, verso 31 al 35. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. El Señor era identificado como Jesús Nazareno, como Jesús Nazareno, Jesús de Nazaret, Jesús la raíz, Jesús el vástago, Jesús el retoño. Pero ¿por qué tanto le identificaban aún los demonios con el Nazareno, con aquel que se le llamaría el Nazareno? Venga conmigo rápidamente a Mateo capítulo 2, verso 19 al verso 23. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel,
porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Porque el profeta profetizó y dijo que tenía que ser llamado Jesús Nazareno. Tenía que ser llamado Nazareno. Tenía que ser llamado el retoño. Tenía que ser llamado el renuevo, el vástago. Tenía que ser llamado la raíz. ¿Por qué es que tenía que ser llamado de esa manera? ¿Por qué no podía haber sido llamado de algún otro nombre, de alguna otra ciudad? Tantas ciudades que había en Israel. ¿Por qué no llamarse, por qué no nacer o crecer en otra ciudad para que se le llamara conforme a algún otro nombre de otra ciudad? Pero no, el profeta había hablado y había dicho: tiene que llamarse Nazareno, tiene que identificarse como una raíz, como una rama, como un retoño, como un renuevo. ¿Por qué? Porque al único que le conocerían como la rama, como el retoño, en Isaías capítulo 5 habla de la raíz que nacería del retoño. En Isaías capítulo 53 habla de que como raíz en tierra seca retoñaría, saldría un vástago de Isaí. La palabra nos habla acá que retoñaría, vendría a ser llamado el renuevo, vendría a ser llamado el retoño de Dios. Entonces se llamaría directamente Jesús de Nazaret, se le identificaría con Nazaret, porque Nazaret es el cumplimiento de su ministerio. Él venía a ser un renuevo de su propósito, él venía a ser un retoño. Y a todo esto, ¿un retoño dónde? ¿Un retoño cómo? ¿Un retoño por qué? ¿Por qué tenía que ser un retoño el Señor? Vendría a ser un retoño que nacería, que brotaría, que reverdecería. Ahora venga conmigo a Isaías capítulo 53. Quiero que vayamos entendiendo por qué tenía que ser llamado Jesús el Nazareno. El Nazareno, el que nació, el que creció, el que vivió en Nazaret, para que se le identificara como el Nazareno, que, le repito, quiere decir el retoño, el renuevo, el vástago, la rama o la raíz. Venga conmigo a Isaías 53. ¿Lo tenemos? Dice el verso 1 en adelante: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Dónde vendría a nacer el Señor? ¿Cómo vendría a manifestarse el Señor? Habla de un capítulo precioso, glorioso, que lo hemos escuchado tanto. Hemos escuchado del Señor que murió por nosotros, que sufrió por nosotros, que padeció por nosotros, que se hizo hombre como nosotros, que vino a esta tierra como una raíz, como un renuevo, como un retoño, tomando la semejanza de los hombres, asimilándose en el sufrimiento al hombre, viniendo a probar de lo que el hombre ha probado, viniendo a probar del dolor, del cansancio, viniendo
viniendo a probar de la enfermedad, porque Él llevó la enfermedad de nosotros, viniendo a probar del sufrimiento. Por eso es, mi hermano, que cuando uno tiene problemas y sufrimientos, uno puede pensar que a mí no me entiende fulano y sutano, que ni los hermanos me entienden, que ni el pastor me entiende. Y es cierto, pero hay uno que sí te entiende, porque probó lo que tú has probado, porque vino a este mundo y tomó lo que tú has tomado. Tomó tu humillación para que tú tomes de su gloria. Tomó del pecado que había en ti para que tú tomes de su santidad. Se vistió de tus vestidos corrompidos por el pecado para que tú te vistas de santidad. Qué precioso es el Señor. Él tomó lo que yo tenía y me dio lo que Él tenía. Él se hizo hombre. Él tomó una humanidad para que yo tome, para que yo pruebe de lo divino que tiene Él. Él vino a la tierra para que yo vaya al cielo, para que yo goce por una eternidad. Él probó del sufrimiento para que yo pruebe de su gozo, de su gloria, de su felicidad, de su alegría. Él tomó lo mío para yo poder tomarlo de Él. Él vino a tomar mi lugar. Él vino a tomar lo que yo tenía que tomar. Él vino a pagar el precio que yo tenía que pagar. Aleluya. Qué precioso es el Señor. Pero me llama la atención que dice: subirá cual renuevo delante de Él. Subirá Jesús delante de Él, y como raíz de tierra seca, una raíz de tierra seca, comenzó a nacer una raíz en tierra seca. ¿Dónde nació Jesús? Primeramente nació en un pesebre. Nació apartado de la gente, abandonado. La gente lo hizo a un lado. Nadie le dio posada, nadie le abrió lugar, nadie le abrió las puertas de su casa. Nació entre los animalitos, nació allá entre las vacas, entre los burros, nació allá entre los borregos. Allá nació el Salvador. Nació en esta tierra, pero no solamente en esta tierra. Un día mi corazón estaba tan seco, tan vacío, tan miserable, y un día vino a nacer mi Jesús en este desierto, en esta tierra seca, en este corazón árido, en este corazón perdido, en este corazón vacío. Aleluya. Acá vino a nacer mi Señor, y cuando Él nació acá, Él cambió todo lo que había en mi ser. Aleluya. Qué precioso. Qué lugar escogió el Señor para nacer. Eso es lo que tocaba mi corazón. ¿Qué lugar escogió? No escogió un corazón puro y limpio. No escogió al más bueno de los hombres para nacer en ese corazón. No escogió al más consagrado y al más puro. Escogió lo vil, lo menospreciable. Escogió la basura de este mundo. Un desierto era tu vida, y dijo el Señor: ahí quiero nacer yo. Me gusta ese corazón. Está vacío, está seco, pero de ahí naceré. Ahí creceré, ahí reverdeceré, ahí retoñaré, porque soy el renuevo, y yo lo renovaré, y yo cambiaré su desierto en un paraíso, y yo cambiaré su sufrimiento en alegría, en gozo, en paz. Aleluya. Dele un aplauso al Rey en esta preciosa noche. Dele un aplauso al Rey. ¿Cómo estaba tu corazón cuando Jesús nació allí? No escogió un huerto hermoso para nacer. Escogió un desierto. Escogió un corazón seco, como raíz en tierra seca. Qué bueno había en tu corazón. Qué bueno había en mi corazón. Qué bueno había en nosotros para que Jesús dijera: me gusta ese corazón para nacer allí. Solamente perdición,
solamente maldad, solamente ira, solamente envidias había en este corazón. Estaba tan amargado, tan triste, tan decaído. Pero él dijo: yo voy a nacer ahí, y cuando yo nazca ahí, voy a cambiar tu sufrimiento en gozo, voy a cambiar tu lamento en baile, voy a cambiar tu tristeza en alabanza. Jesús ha venido a renovar las vidas. Él es el renuevo de Dios. Él es el retoño de Isaí. Él es el vástago que nacería. Él nació en un corazón desértico, en un corazón triste, en un corazón desolado. Aleluya. Cuando meditaba en esa escritura, el Señor me decía: hijo, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Y yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Y yo decía: Señor, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que tú eres la rosa de Sarón? Y yo nací en el desierto de tu corazón. Estaba tan seco, pero ahí nació una rosa hermosa que le dio alegría, que le dio aroma, que le dio vida a ese corazón vacío. Jesús es la rosa de Sarón que un día apareció en mi corazón. La rosa de Sarón es el vástago de Isaí, es el retoño, es el renuevo que nacería en medio de un desierto, que nacería en un corazón triste, que nacería en un corazón amargado, que nacería donde hay depresión, que nacería donde hay cautiverio espiritual. Pero cuando nace Jesús, el hombre ya no puede estar seco y ya no puede estar cautivo, porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La verdad te libertará, la verdad te hará reverdecer, la verdad te hará retoñar, la verdad hará una obra maravillosa en tu vida. Bendito el nombre de Jesús. Dele gloria al Rey. Dele gloria al Rey. Jesús es una rosa que nació en un desierto. Es el lirio de los valles. Es la rosa de Sarón. Escudriñaba un poquito sobre la rosa de Sarón. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde viene? ¿Cómo es? Y es una rosa preciosa. Una rosa que de repente nace en lugares desérticos. Y nace, se le conoce como la rosa de Jericó también. Y se le conoce como la planta de la resurrección. Porque esa rosa de Sarón, según se dice, es una rosa que, estando aparentemente casi muerta, primero crece con vida. Pero llega un momento cuando el calor, el sol fuerte, parece que la quema, parece que la hace marchitar. Pero de repente llega el aire, el viento, y la arrastra. Y cuando la arrastra, esa rosa va y cae por ahí donde hay agua. Y cuando toca el agua, esa rosa comienza a tirar su semilla y comienza a reverdecer y comienza a nacer y a crecer. Y ya no una, sino un montón, porque tiró la semilla y comienza a crecer. Ese es mi Jesús. Un día creció, nació en mi corazón. Un día nació en este mundo y ciertamente murió. Ciertamente nuestros pecados lo mataron, pero tiró la semilla en el agua de Dios y naciste tú y nací yo. Y aquí estamos para darle gloria, para darle honra, para darle alabanza al Cristo victorioso, que murió pero resucitó, murió pero se levantó al tercer día. Dele un aplauso al Rey en esta noche. Dele un aplauso al Rey. Bendito, bendito, bendito. Él es maravilloso. Él es maravilloso. ¿Qué es la vida sin Cristo? Jesús, una rosa que nace donde no hay vida. Una rosa que nace donde solo hay muerte, tristeza y dolor. Por eso a Jesús se le describió como varón de dolores. Dice: y como raíz de tierra seca. Nació en tierra seca. Nació en un corazón árido, vacío. No había agua, no había gozo, no había paz, no había alegría ni felicidad. Y aún así Él dijo: yo naceré en ese corazón desértico.
Aún así Él dijo: yo voy a ir y voy a convertir su desierto en un huerto hermoso, en un huerto precioso, para que tengan gozo, alegría y bendición. Por eso es, mis hermanos, que debemos de saber lo que Cristo ha hecho en nosotros. Él es un vástago que ha nacido, y de ese vástago naciste tú y nací yo. Si no haya sido por Él, no hay entrar al cielo. Si no haya sido por Él, tú no puedes nacer de Dios. Él nació como hombre, Él nació de una mujer, para que tú nazcas de Dios, para que tú te llenes de Dios, para que conozcas a Dios. Oiga, venga conmigo. Isaías 35, verso 1 en adelante. Se alegrará en el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. ¡Qué precioso! Esto es simbólico de nuestra vida espiritual. Esto es simbólico de cuando Cristo viene a nuestro corazón. Dice: se alegrará el desierto, se alegrará la soledad. En otras palabras, dice el Señor: tú que te sientes solo, tú que te sientes desértico, tú que te sientes necesitado, tú que te sientes que no puedes más, dice el Señor: se alegrará el desierto y la soledad, porque va a abrirse un manantial en el desierto, va a abrirse una fuente de bendición en el desierto, porque van a ser la rosa de Sarón en el desierto, porque van a ser la gloria de Dios en el desierto, van a ser la bendición de Dios en ese desierto. Aleluya. Dios mismo vendrá y os salvará. Esto se cumple cuando Cristo viene a nuestro corazón. Viene Dios mismo, Dios en Jesús, con retribución, con pago, el renuevo, el retoño, la rosa de Sarón, que no solamente retoña esa rosa, sino que cuando retoña esa rosa, comienza a tirar semilla con su muerte, comienza a tirar semilla, y esa semilla nace y crece, y de repente hay fruto en tu vida, fruto que nunca pensaste que habría. Pensaste que nunca serías un hombre que dejaría el vicio, que dejaría el pecado, una mujer que podría cambiar los malos hábitos. Pensamos que nunca tendríamos paciencia o amor, que nunca tendríamos lo que nos hacía falta. Pero cuando aparece Cristo, el renuevo, la vida del hombre cambia, el corazón del hombre cambia, el corazón del hombre es renovado. Aleluya, porque el renuevo ha llegado, porque el renuevo ha caído en él, ha venido a habitar su corazón. Cuando Cristo viene a nuestra vida, lo primero que sucede, o que debe de suceder, es que los ojos del ciego son abiertos. Tus ojos son abiertos. Antes no mirábamos, antes no podíamos contemplar la hermosura de Dios. Lo único que mirábamos era el pecado, era la maldad. Estos ojos estaban cegados para mirar a Dios,
para contemplar a Dios. Ahora a Dios lo podemos mirar en un niño, lo podemos mirar en una flor. Ahora a Dios lo podemos mirar cuando sale el sol. Al respirar le decimos: Señor, gracias porque aquí estás. Tú eres mi respirar, tú eres mi vivir, tú eres mi fortaleza. Estaba ciego, pero ahora puedo ver. No entendía que tú vives, pero ahora sé que vives. Ahora creo que vives. Ahora contemplo tu gloria. Los ojos de los ciegos se abrirán. No puede haber ciegos entre el pueblo de Dios, mis hermanos. Y le hablo de la ceguera espiritual primeramente. Se deben de abrir los ojos para mirar a Dios, para contemplar a Dios, para mirar la vida espiritual, para entender. Antes en las pruebas nos quejábamos, nos lamentábamos. Ahora debemos de saber que Dios está trabajando, que Dios tiene un plan. Antes el diablo te hacía murmurar y te hacía quejarte. Ahora tiene que brotar una alabanza de tus labios y decirle: gracias, Señor, porque tú estás obrando en mi vida, porque estoy en tus planes. Gracias porque no estoy solo. Gracias porque hay una obra que se está realizando en mi corazón. Gracias porque ahora veo lo que antes no miraba. Entonces los oídos de los sordos se abrirán. De repente ahora uno comienza a oír cosas que ojo no vio ni oído oyó. Son las que han subido al corazón del hombre. Ahora uno oye las maravillas de Dios. Ahora uno oye la voluntad de Dios. Ahora uno oye el plan de Dios para la vida de uno. Dios habla a sus hijos. Ahora Dios ha abierto nuestros oídos para hablarnos y decirnos: hijo, no es por allá, es por acá. No es por el izquierdo, es por el derecho. No es por la puerta ancha. Ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto es el que lleva a la vida eterna. Y pocos son los que andan por ese camino. Aleluya. Ahora oímos, ahora oímos, ahora oímos la voz de Dios. Antes no podíamos oír. Podíamos leer la Biblia y no oíamos del lenguaje de Dios. No entendíamos lo que Dios hablaba. Nos hablaban de Dios y decíamos: estos, aleluya, locos, están locos, fanáticos. Pero que Cristo y que esto, qué locos, hombre, que Cristo. Si yo tengo mi religión, están bien locos ahí metidos en su iglesia. Aunque a cuántos no nos evangelizaron, a cuántos no nos hablaron la palabra, pero estábamos sordos. Pero un día el Señor abrió el oído y oímos la voz de Dios. Y le dijimos: Señor, gracias, aquí está mi vida. ¿Por qué no te había oído? ¿Por qué no te había entendido? ¿Por qué no habías abierto mis oídos para escuchar tu gloriosa palabra? Dele un aplauso al Rey. Dele gloria al Rey. Oiga esto. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo. Cuando tus ojos han sido abiertos, porque nació el renuevo en ti, y tu oído fue abierto, entonces el que era cojo, el que no podía caminar, el atrapado en el vicio, el atrapado en el pecado, al que muchas veces lo habían querido cambiar y no lo habían podido cambiar. La cárcel no lo cambió, las drogas no lo cambiaron, los regaños de los padres no lo cambiaron, todo lo que se pudo hacer con él no lo cambió. Nadie lo pudo enderezar. Perdió la esposa, perdió los hijos, perdió el hogar, parece que todo lo perdió y nadie lo podía cambiar. Decían: ese ya no tiene esperanza. Era cojo, no podía caminar por el camino recto. Pero cuando se abren los ojos y se abre el oído, el cojo saltará como un ciervo. Tus pies se enderezarán, tu caminar comienza a ser derecho. Tu vida cambia, hermano. Tu vida cambia, hermana. Tu vida es diferente. Tu vida se camina derechita ahora, porque has visto a Dios, has oído la voz de Dios. Ahora puedes caminar como antes no podías. Nadie te pudo cambiar. Nadie te pudo hacer caminar. Eras un cojo cuando no te resbalabas en la droga, te resbalabas en el adulterio,
te resbalabas en la mentira y en el alcohol y en la maldad. Nadie te podía enderezar. Te hacías una meta, dejabas por un mes, por 3 meses, y volvías a caer en lo mismo. Nadie enderezaba tus pasos. Pero cuando vino el renuevo a tu vida, Él es el que cambia tu hablar, cambia tu caminar, cambia tu pensar. Y ya no piensas igual, y ya no sientes igual, y ya no vives igual, porque Cristo, el renuevo, ha llegado a tu vida y ya ha hecho el cambio. Te ha apartado para Dios, te ha apartado para Dios. ¡Qué maravilloso! ¿Cuántos cojos había aquí? El que no ve y el que no oye la voz de Dios nunca podrá caminar. Sus fuerzas son muy poca cosa para poder caminar. Su propósito es muy poca cosa para poder caminar. No podrás caminar hasta que oigas la voz de Dios. Cuando oyes, saltarás como un ciervo, saltarás como corderito de la manada, serás derechito. Eras cojo, inválido, paralítico. Las drogas te tenían así, el diablo te tenía así, el pecado te tenía así. Pero llegó el renuevo y te libertó, y llegó el renuevo y te cambió, y llegó el renuevo y fue la solución de tu vida. Aleluya. Dele palmas al Rey. Dele palmas al Rey. Oiga lo que dice. Es un proceso. Primeramente nace la rosa de Sarón en tu vida. Nace el renuevo. Se transforma tu soledad. Se transforma y florece como la rosa. Profusamente florecerá, se alegrará, cantará la gloria del Líbano. Y habla de la bendición gloriosa, porque Dios mismo vendrá y os salvará. Y luego comienza a hablar de que los ojos de los ciegos se abrirán, los oídos de los sordos serán abiertos. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Una vez que oyes, que ves y que cambia tu caminar, Dios pone un cántico nuevo en tus labios. Alabanza a nuestro Dios. Antes no había cántico, no había por qué cantar. No solamente éramos ciegos, no solamente éramos sordos, no solamente éramos cojos, sino que éramos mudos. No podíamos alabar al Rey. No había por qué alabar al Rey. No había cántico nuevo. Había un canto de maldad. Había el canto a la mujer y al adulterio. Había el canto al pecado y al caballo y a no sé cuánto. Pero no había cántico nuevo a nuestro Dios hasta que llegó Él. Él puso un cántico nuevo en tus labios. Él cambió tu vida. Él renovó tu vida. Él transformó tu vida. Oh, santo es el Rey. Bendito es el nombre de Jesús. Qué maravilloso. ¿Cómo va a poder cantar el que es ciego, sordo y cojo? No puede cantar. Está tu oído como aquel cojo en la puerta del templo de Hermosa. Cuando Pedro y Juan entraban, pedía una limosna. Así vivíamos tú y yo, pidiendo limosna a la religión, pidiendo una limosna de comprensión, pidiendo una limosna de que alguien entendiera nuestra situación, de que alguien nos ayudara. Cuando llegó Pedro y Juan al templo de Hermosa, estaba aquel cojo, y dice la palabra que le dijo, le estaba pidiendo la limosna, y Pedro dice: no tenemos oro ni plata, hombre, ni poquito ni poquito, nada, pero algo mejor tenemos. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. No tenían oro ni plata, pero tenían el poder de Dios. Tenían al Nazareno, tenían a Jesús, tenían al renuevo, tenían al que levantaba al caído, tenía al que restauraba al débil, tenía al que fortalecía al débil, tenían al Rey de Reyes y Señor de señores. A Él sea la gloria en esta preciosa noche.
en la morada de chacales, en su guarida. ¿Sabes cuál era esa morada? Nuestro corazón. Era una morada de chacales. Era una morada de bestias. Era una morada de espíritus inmundos. Era una morada de pecado. Era una morada de perdición. Eso era nuestra morada. Eso era nuestro corazón. Maldad pensábamos. Maldad maquinábamos día y noche. No podía mirar el hombre a una mujer porque ya la estaba deseando. No podía mirar con pureza porque era una morada de chacales lo que había allá, tramando cómo destruir a su prójimo, tramando cómo aprovecharse, tramando cómo hacer mal. Era una morada de chacales. Pero dicen, la morada de chacales será lugar de juncos y cañas. Habrá fruto, habrá bendición, habrá lo que nunca había. Será cambiada esa morada. Ahora es la morada de la rosa de Sarón. Ahora es la morada del lirio de los valles. Ahora es la morada del príncipe de los pastores. Ahora es la morada del alfa y el omega. Ahora es la morada de mi Salvador, el que me ha cambiado, el que me ha transformado. Aleluya. Qué maravilloso, qué maravilloso. Él es mi renuevo. Yo no puedo cambiar. Yo no puedo renovarme a mí mismo. Él es mi renuevo, el que viene a renovar mi vida. Yo no puedo dar fruto por mí mismo. Yo solamente soy una ramita, pero Él es el vástago. Él es el tronco. Él es la raíz. Él es la rosa de Sarón, que cambia mi desierto en paraíso, mi sufrimiento en alegría. Tú que estás en este lugar y que vienes con cargas, con problemas, con acechanzas del diablo, aquí está el que liberta, aquí está el que cambia, aquí está el que renueva, aquí está el que fortalece, aquí está aquel retoño que nacería para cambiar la vida del hombre. Aquí está Jesús, aquí está mi Salvador, aquí está mi Rey. Aquí está el único que pudo apartarme del pecado. Él es el Nazareno. Él es el que me convirtió en un nazareo, en un apartado, en un escogido. Si no fuera por Él, yo todavía andaría hundido en el pecado. Si no fuera por Él, todavía estaría perdido en la maldad. Si no fuera por Él, yo no podría haber cambiado. Si no es por Él, jamás podrás cambiar. Hermano que estás aquí, hermana que estás aquí, el retoño de Isaí, el retoño de David, el retoño de Dios, la rosa de Sarón ha nacido para cambiar nuestras vidas. Si tu corazón está desierto y vacío, si tu corazón está cansado y cargado, Él quiere cambiarlo. No hay por qué vivas sufriendo. No hay por qué tu vida sea una amargura y un tormento. Tu vida tiene que ser un gozo. Tiene que ser una bendición. Tiene que ser algo precioso. ¿Sabes por qué? Porque Él cambia todas las cosas. Él cambia la guarida de chacales, la morada de chacales. En su guarida será lugar de cañas y juncos. Habrá fruto, habrá bendición. Antes era morada de chacales. Ya no. Ahora el que reine ahí tiene que ser el Salvador. Tiene que ser el Salvador. Habla con el Rey. Habla con el Rey. Habla con el Rey.
Habla con el Rey. Él va a estar abriéndole los ojos a muchos. Él va a estar abriendo el oído a muchos, que te va a estar diciendo: no temas, esfuérzate, no desmayes. Al débil fortalécete, endereza las rodillas endebles, decir a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Aquí está tu libertador. Aquí está el que te da la libertad. Aquí está el que te sana. Aquí está el que te restaura. Aquí está tu Rey. Aquí está, hermana. Aquí está. Oh Santo. Oh Santo. Habla con tu Señor. Él es el Nazareno.